Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a hacer que muchos de ustedes salten de la silla. ¿Listos para un poco de chisme del bueno, pero con ese toque de misterio que tanto nos gusta? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y no es para menos. Vamos a desentrañar un posible encuentro que ha encendido las redes sociales y que tiene a todos preguntándose: ¿es cierto que nuestros queridos Demet Özdemir y Can Yaman fueron vistos juntos en la discoteca más famosa? Sí, han oído bien. Ese dúo que nos robó el corazón en Erkencikus, y que muchos todavía esperan ver juntos de nuevo. Si ustedes, como yo, son fans de estos dos talentosos actores, quédense hasta el final porque vamos a poner todas las piezas sobre la mesa. Y antes de empezar a desmenuzar este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, les da acceso a todos nuestros vídeos y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a la acción. A ver, empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no están tan al día, o para refrescar la memoria, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja de moda gracias a su química explosiva en la serie turca Erkencikus. Sus personajes Sanem y Can conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, y por supuesto, la vida real no fue ajena a esa conexión. Después de la serie, su amistad y la supuesta relación sentimental fueron objeto de innumerables titulares y especulaciones. Si bien ellos siempre mantuvieron un perfil relativamente discreto sobre su relación, la admiración de sus fans era innegable. Y es precisamente ese amor y esa curiosidad lo que hace que cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que sea, se convierta en un evento. Ahora, vayamos al grano, la discoteca. Imaginen la escena: luces tenues, música vibrante y de repente, dos de los rostros más reconocibles del panorama actoral turco juntos. La noticia, como era de esperar, explotó en las redes sociales. Se dice que fueron vistos en una de las discotecas más exclusivas y famosas de Estambul, un lugar que de por sí atrae a mucha gente influyente y a celebridades. Los rumores comenzaron a circular después de que algunos fans afirmaran haberlos visto y compartido supuestas fotos borrosas o testimonios en línea. Y ustedes saben cómo es esto de Internet. Una vez que algo se publica, se replica y se amplifica a la velocidad de la luz. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Aquí es donde entra nuestro trabajo de investigación, de intentar separar el grano de la paja. La primera pregunta que nos surge es: ¿hay pruebas concretas? Hasta el momento, no han aparecido fotos claras y definitivas que confirmen su presencia conjunta en el mismo lugar y al mismo tiempo. Las supuestas imágenes que circulan son de baja calidad, y es difícil determinar si realmente son ellos o si se trata de una coincidencia. Es muy fácil y lamentablemente común que en el mundo de las celebridades la gente confunda a personas o simplemente invente historias para llamar la atención. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad por completo. Demet y Can son amigos, al menos públicamente lo han demostrado en varias ocasiones. Han compartido momentos juntos después de la serie, se han apoyado en sus proyectos y han mantenido una relación cordial. Es perfectamente plausible que como amigos decidan salir a divertirse en algún momento. Y si eligen la discoteca más famosa, bueno, eso aumenta las posibilidades de ser vistos, ¿no creen? Analicemos un poco el contexto. ¿Por qué este rumor ha tenido tanto eco? Como mencioné antes, la base de fans de Erkencikus sigue siendo muy activa. Todavía hay mucha gente que anhela verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Cada pequeño indicio, cada mención, cada foto donde coinciden de alguna manera, reaviva esa esperanza. Así que cuando surge un rumor de este tipo, la emoción colectiva es instantánea. Ahora, hablemos de la discoteca en sí. Si realmente sucedió, ¿por qué no hay más información? Las discotecas famosas, especialmente las de Estambul, suelen tener personal de seguridad discreto y son lugares donde las celebridades, en general, buscan un poco de privacidad. Si bien la gente puede verlos, sacar fotos claras y confirmatorias en un ambiente tan movido y a menudo con poca luz no es tarea fácil. Además, muchas veces, cuando una celebridad está en un lugar público, su equipo de seguridad o incluso ellos mismos toman precauciones para evitar ser fotografiados sin su consentimiento. Otro punto a considerar es la diferencia entre estar en la discoteca y estar juntos.
Es posible que ambos hayan asistido a la misma discoteca en la misma noche, pero por separado. Podrían haber ido con grupos de amigos diferentes y simplemente haberse cruzado. La memoria humana es falible. Y ante la emoción de ver a dos celebridades que admiran, es fácil atribuirles una interacción que quizás no fue tan cercana o intencionada. Recordemos también que tanto Demet Özdemir como Can Yaman tienen sus propias vidas, sus propias carreras y sus propios círculos sociales. Aunque compartieron una experiencia increíble en Erkenci, ahora siguen caminos diferentes. Demet ha estado enfocada en otros proyectos televisivos y cinematográficos, y Can, como sabemos, ha tenido un gran éxito internacional, especialmente en Italia. Por lo tanto, su tiempo libre es valioso y lo suelen dedicar a sus amigos y familiares, y sí, a veces, a salir a divertirse. Los rumores sobre celebridades son una moneda de dos caras. Por un lado, nos dan algo de qué hablar, nos mantienen entretenidos y nos permiten seguir conectados con nuestras estrellas favoritas. Por otro lado, pueden generar mucha presión y especulación innecesaria en sus vidas personales. Es importante recordar que al final del día, ellos son personas con derecho a su privacidad. ¿Qué nos dice la falta de confirmación oficial? Ni Demet ni Can han dicho nada al respecto. Si bien es normal que las celebridades eviten comentar sobre cada rumor que surge, en este caso particular, dada la magnitud de la especulación, una pequeña declaración o incluso una indirecta podría haber sido suficiente para calmar las aguas. Su silencio puede interpretarse de muchas maneras, desde que el rumor es completamente falso, hasta que simplemente prefieren no darle más importancia. Podemos imaginar también la dinámica. Si realmente estuvieron allí juntos, y si de verdad se trataba de una salida amistosa, lo más probable es que no buscaran ser el centro de atención. Si se hubieran encontrado allí, quizás habrían compartido un saludo, una conversación breve, y luego cada uno habría seguido con su grupo. La emoción de los fans, sin embargo, tiende a magnificar estos encuentros, viéndolos como una señal de que la vieja magia sigue viva. Para quienes siguen su trayectoria y su conexión desde Erkenci, este tipo de rumores son como pequeños oasis en el desierto de la información. Reavivan la esperanza de que quizás, solo quizás, la química que vimos en pantalla no fue solo actuación. Y eso, para un fan, es un tesoro. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Lo más probable es que haya habido algún tipo de coincidencia o alguna interacción amistosa. Quizás sí estuvieron en la misma discoteca, pero la imagen que se ha creado es mucho más grande que la realidad. O tal vez, solo tal vez, hay algo más que está sucediendo y que aún no ha salido a la luz. Pero hasta que no tengamos pruebas sólidas, debemos manejar esta información con cautela. Es fascinante cómo las redes sociales y la cultura de los fans pueden crear narrativas tan poderosas. La idea de Demet y Can juntos, reviviendo esos momentos que nos enamoraron, es algo que muchos desean. Y ese deseo a menudo alimenta la especulación y la creación de rumores. Pensemos en el impacto. Si este rumor fuera cierto, sin duda sería una noticia importante. Generaría un revuelo mediático increíble y seguramente vendería muchas revistas y generaría millones de clics. Por eso también es importante ser críticos con la información que consumimos y compartir solo lo que está respaldado por hechos, o al menos por fuentes confiables. En mi opinión personal, creo que es muy posible que hayan coincidido como amigos. Ambos son personas jóvenes, exitosas y con vidas sociales activas. Si una discoteca famosa es uno de sus lugares de esparcimiento, no sería sorprendente que se cruzaran. Pero de ahí a que haya algo romántico o que estén planeando algo juntos, creo que aún es demasiado pronto para decirlo. Lo que sí es innegable es el cariño que ambos actores generan en sus seguidores. Son talentosos, carismáticos y tienen esa chispa que los hace especiales. Y es por eso que cada noticia, cada rumor, cada movimiento en sus vidas personales, es seguido con tanto interés. Para resumir, la noticia de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en la discoteca más famosa ha sido un rumor que ha corrido como la pólvora. Si bien no hay pruebas concluyentes, la posibilidad de que hayan coincidido como amigos no se descarta, dada su relación cordial. Lo que sí es seguro es el enorme cariño y la expectación que generan estos dos actores entre sus fans. La falta de confirmación oficial y las imágenes borrosas nos dejan en un terreno de especulación, pero eso sí, un terreno muy entretenido. Y hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy, mis queridos fans de Demet y Can, y de todo el mundo del entretenimiento.
Espero que hayan disfrutado de esta investigación, de este pequeño análisis de los rumores que tanto nos apasionan. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente estuvieron juntos? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría saber su opinión, así que dejen todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido o interesante y les ha sacado una sonrisa, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de The Metican, para que nadie se pierda esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo para no perderse ningún vídeo futuro. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.